Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y en nombre de todos los colaboradores en Panduit les damos la bienvenida a nuestro miércoles de soluciones. Gracias por unirse a esta presentación en línea que se transmite para toda Latinoamérica. El día de hoy tenemos el tema Fibras sin límites, alcance y desempeño. Nuestro presentador es Vladimir Linares. Él es Technical System Engineer para el sur de América. Está basado en Colombia. Es graduado en Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander y tiene una especialización en gerencia de proyectos en ingeniería de la Universidad La Salle y está certificado en CCRD por ICREA. Se ha desempeñado por varios años como Project Manager en compañías integradoras, liderando importantes proyectos del sector de data center, enterprise e industrial, con enfoque en infraestructura de telecomunicaciones. En el 2018 se une al equipo de Pandit en el área de soporte técnico, basado en la ciudad de Colombia y atendiendo pues todos los proyectos del área sur de América y pues los más relevantes de la región. Para evitar la introducción de ruido a esta conferencia, se silenciaron los micrófonos, pero por favor, si surge alguna duda o pregunta, les pedimos que utilicen el chat que está en su panel del lado derecho y pues nos hagan llegar todos sus comentarios. Muchas gracias y Vladimir, adelante con esta presentación. Perfecto, Heidi. Buenos días y buenos días a todos por asistir a este webinar. Espero que les sea de mucha utilidad. El día de hoy vamos a abordar el tema de fibra óptica, ¿sí? Nuestra agenda es, en primer lugar, vamos a hablar de por qué fibra óptica, cuál es la razón principal para utilizar este medio de transmisión. Seguidamente vamos a hablar de lo que es cómo yo logro hacer una migración desde mis 10 gigas actuales hasta 40, 100 o incluso 400 gigas, cómo lo logro hacer de forma eficiente. En tercer lugar, vamos a ver lo que es la importancia del género y la polaridad en estos enlaces de alta velocidad de fibra óptica que están hechos con fibras MPO. Luego vamos a ver lo que es el manejo de la alta densidad en estos cables de fibra óptica. Y por último, vamos a salir un poquito de todo esto que hemos hablado en centros de datos. Vamos a irnos a lo que es la enterprise o la empresa. ¿Cuáles son esas soluciones costo efectivas que existen para hacer la conectorización de los enlaces de fibra óptica en el campo? Entonces, básicamente esta es nuestra agenda del día de hoy. Empezamos hablando de por qué la fibra óptica es el medio de transmisión preferido para los centros de datos o los enlaces de backbone. Lo primero es la velocidad. Eso es lo que todo el mundo tiene en su mente cuando hablamos de fibra óptica. Y es cierto, ¿sí? En la actualidad, la fibra óptica es el medio de transmisión más rápido y podemos tener velocidades desde los 10 gigabits, bastante conocidos por todos nosotros, hasta 40, 100 o incluso ahora se está comenzando a hablar de hasta 400 gigabits por segundo. Incluso los roadmaps van mucho más allá. Entonces, realmente esto es alta velocidad. ¿Qué hacemos con estos niveles de velocidad? Bueno, eso se traduce para un usuario final, básicamente, en una mejor experiencia en conectividad. Entonces, vamos a tener conexiones más rápidas hacia el Internet, vamos a poder descargar archivos mucho más grandes o pesados en menos tiempo, en pocos segundos. Vamos a poder hacer un backup de cualquier sistema que nosotros tengamos, lo vamos a poder hacer en la nube mucho más rápidamente y en general tenemos accesos a cualquier recurso o aplicaciones de la red de una forma mucho más rápida. Esta velocidad viene dada por un mejor ancho de banda. En teoría, las fibras ópticas, eh, las monomodo tienen unos anchos de banda ilimitados, las multimodo tienen unos anchos de banda bastante grandes, ¿sí? Esto nos permite tener unas velocidades como las que hemos estado hablando, incluso 40, 100 o 400 gigas. Esos son más de o 10 veces básicamente la velocidad que nos puede entregar un enlace en cobre categoría 8, que es el más rápido actualmente en los estándares. Ese es uno de los
digamos, de los impulsores también de por qué se prefiere la fibra óptica en un centro de datos. Si hablamos de backbone inalámbricos, digamos, entre dos edificaciones, bueno, las conexiones de fibra óptica también permiten conectar muchos más equipos a esa red sin ver limitadas las opciones que tendríamos con una red inalámbrica. La fibra óptica es conocida también por ser inmune a las interferencias electromagnéticas, básicamente porque todos sabemos que lo que se transmite en la fibra óptica es luz y no electricidad, por tanto la fibra óptica es inmune a esta EMI que está en el ambiente, evitando bajas de velocidad, cortes de conexión o cruces de transferencia de datos u otros problemas similares que pueden existir. Por último, también la fibra óptica es preferida por brindar una mayor seguridad en la red. Como no genera radiación al medio ambiente, pues es mucho más difícil lo que es el robo de la información. Cualquier conexión que se trate de afectar, cualquier hilo que se rompa, automáticamente se detecta. Entonces, físicamente es mucho más segura. ¿Cómo estamos en velocidades en los centros de datos? Esta gráfica que vemos aquí es una gráfica de cómo vienen los equipos, hablando específicamente de los switches, cómo vienen ellos dispuestos en la actualidad con sus puertos para alcanzar estas altas velocidades. En el año 2016, la mayoría de los equipos venían ya con puertos de 40 gigabits por segundo, ¿sí? Y allí también empezó básicamente lo que es esa conectividad hasta 100 gigabit. De hecho, en la actualidad, en el día de hoy, los diseños actuales de los centros de datos muchas veces se orientan hacia estos 100 gigabit ya casi como un estándar. Este año también han empezado a aparecer las conexiones de 400 gigabit en estos equipos y se espera que para el año 2023 estas conexiones ya sean o tengan digamos, un tamaño muy importante. De hecho, resumiendo esta gráfica, los puertos de 100 gigas ya superaron en cantidad los puertos de 40 gigas en el 2017 y los de 400 tienen una tendencia creciente a partir del próximo año. Entonces, muy importante que tengamos esto ya en el roadmap cada vez que hacemos un diseño o una instalación nueva de fibra óptica en el centro de datos. Esta tablita resume básicamente cuáles son esos estándares que están actualmente vigentes y en desarrollo. Digamos que esto es acotado para las fibras ópticas multimodo, habrán otros también para monomodo, pero en general aquí podemos ver que hay varias formas de alcanzar esas altas velocidades. Tenemos diferentes tipos de tecnologías, 10, 25, 40 o 50 gigas, ¿sí? Eso también es bastante común. Y los diferentes protocolos que existen utilizando la infraestructura, bien sea de un par de fibras, o 4 pares, o incluso hay quienes utilizan 16 pares de fibras. En general, cada vez que se menciona una tecnología de esto, el primer segmento indica la velocidad. En este caso, si tomamos la tecnología, digamos que están en los recuadros punteados, vamos a hablar de 400 gigas. La tecnología SR para multimodo, 4, que sería el número de pares de fibra activos en la transmisión o la recepción. Y después, algo muy importante es las longitudes de onda que se están trabajando. Entonces, básicamente, aquí ya no solamente estamos hablando de 850 nanómetros, sino que ya tenemos otras longitudes de onda. De hecho, podemos estar trabajando entre los 850 nanómetros hacia los 953, con un espaciamiento alrededor de unos 30 nanómetros entre las diferentes longitudes, y ahí es donde nos vamos a mover. Por eso es básicamente esta gráfica que ustedes ven en la parte inferior, hace referencia a esto que se conoce como multiplexación por división de longitudes de onda. Son diferentes haces de luz, diferentes longitudes de onda que se envían por el mismo núcleo. De hecho, esto
principalmente fue desarrollado en un principio para las fibras ópticas OM5. Sin embargo, esta tecnología también funciona desde fibras ópticas OM3, OM4, OM4 Plus, Signature Core. Este es un resumen, básicamente, de cómo podemos alcanzar estos niveles de velocidad desde 10 gigas hasta 400, eh, con las diferentes longitudes de onda que tenemos acá. En color amarillo estamos hablando de una sola longitud de onda y básicamente cuando tenemos estos 4 colores podemos decir que estamos utilizándolas para poder alcanzar estas velocidades. Por ejemplo, en la actualidad hay tecnologías como BiDi, que son de Cisco, donde podemos alcanzar incluso 100 gigas en un par de hilos nada más, con 4 lambdas. Entonces, ese es el estado del arte en el que estamos en altas velocidades. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar obligatoriamente de conectividad preconectorizada con MPOs. Entonces, esta es una de las razones, la alta velocidad, de por qué los enlaces preconectorizados MPO son los preferidos en los centros de datos. Aquí tenemos varias opciones. Tenemos opciones desde dependiendo de la, digamos, de la velocidad a la que quiero llegar, del tipo de tecnología a la que estoy utilizando, que depende principalmente de los equipos activos que estoy utilizando, pero puedo alcanzar, digamos, en el primer ejemplo, 40 gigas, teniendo 10 gigas por cada par. Estoy teniendo 4 hilos que transmiten, 4 hilos que reciben, en total 8 hilos de fibra óptica en mi conector. O estoy teniendo, por ejemplo, si tengo 50 gigas por cada par de hilos, estoy teniendo 8 hilos que transmiten, 8 hilos que reciben. En teoría, mi conector MPO debería ser de 16 fibras. O incluso si yo subo a 50 gigas por cada par, entonces voy a tener 4 hilos, digamos que transmiten, 4 que reciben, un total de 8 fibras a 50 gigas y alcanzo los 400. En general, el número de fibras de los conectores MPO se está de cierta manera estandarizando hacia las 12 fibras. Es por eso que ese es el factor de forma más común que se tiene en la actualidad. Los elementos cuando hablamos de un conector MPO son dos fundamentales, además de los números de hilos, lo que es la polarización o el key y lo que tiene que ver con los pines de alineamiento de ese conector que van a permitir alinear los hilos de, digamos, el cable troncal con los hilos de nuestro cable patchcore que va directamente al equipo. Esto es muy importante. En resumen, podemos decir que la fibra óptica es el verdadero futuro de la alta velocidad. Eh, Dependiendo de las diferentes tecnologías de transmisión que se tienen, como VCSELs, óptica paralela o tecnologías avanzadas de modulación, como por ejemplo PAM4 u otras, es posible tener una hoja de ruta mucho más allá de incluso los 400 gigas que estamos hablando en la actualidad. La fibra óptica OM5, que principalmente apareció por esto que les he mencionado de la multiplexación por división de longitud de onda, es simplemente un ejemplo de esto. Estas tecnologías pueden ser utilizadas en OM4, OM3, OM4 Plus y básicamente lo que tengo que tener yo presente es las pérdidas y la longitud a la cual yo voy a instalar esos enlaces. Por eso es muy importante considerar el retorno de la inversión para determinar qué grado de fibra óptica provee el mejor valor como medio de transmisión. Ahí es cuando podemos hacer esos análisis. ¿Realmente vale la pena implementar OM5 o es mejor OM4 Plus? Bueno, para eso estamos, digamos, en el análisis. Ahora, como les he mencionado, cuando hacemos estas conexiones con cables MPO, surge algo que todos muy bien conocemos y es cómo ajustar el género y la polaridad de ese enlace. De hecho, esto es de las cuestiones más, digámoslo así, dolores de cabeza cada vez que se hace una instalación de fibra óptica, más cuando es de alta velocidad. Empecemos de forma sencilla con dos hilos para entender estos, digamos, este asunto.
Tenemos un equipo que transmite y un equipo que recibe en el otro extremo. Aquí en la imagen, lo que es el hilo con el punto rojo está enviando la información y el punto gris recibe la información. Entonces, si queremos interconectar estos dos equipos, simplemente colocamos un patch cord, un estándar duplex entre ellos dos, configuración típica, y el hilo que transmite de un equipo se comunica con el que recibe del otro y viceversa. No tenemos ningún problema. Esto es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a MPO? Básicamente uno podría preguntarse por qué parece tan complicado este tema de la polaridad. Si realmente necesitamos de los diferentes métodos de polaridad que vamos a hablar más adelante para que estos sistemas funcionen, y la respuesta rápida es que sí. Básicamente se debe al posicionamiento de los diferentes puertos. Aquí en este ejemplo vemos que si aplicamos tal cual la misma metodología que tenemos con los conectores duplex, vemos que en el extremo izquierdo las fibras 1 y 2 están en el costado izquierdo, visto, digamos, desde el punto de vista de la persona, y en el otro lado se han cambiado hacia el costado derecho. Entonces, esto lo que nos genera es ubicación en los puertos y muy posiblemente problemas de transmisión. Simplemente nuestro enlace no va a transmitir. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí es cuando la cuestión se empieza a complicar un poco. Entonces, vemos que hay diferentes métodos para manejar la polaridad y corregir ese cambio de los puertos. Lo primero es que debemos hacer una especie de flip o voltear lo que es el cable troncal. Básicamente, por eso es que en estas imágenes se muestran de esa manera. Ya después, si utilizamos el método A, debemos utilizar dos patch cord distintos en cada extremo, hacer un flip en uno de ellos. Si usamos el método A modificado, vamos a utilizar dos cassettes diferentes y hacemos el flip en uno de ellos. Si utilizamos el método B, vamos a tener un cassette puesto arriba y otro puesto hacia abajo. Si utilizamos el método C, vamos a hacer un flip doble, por decirlo así, dentro de nuestro cable troncal. En general, el resumen es que esto puede ser un poco complejo, más que todo si tengo varios saltos. Digamos que cuando tengo dos equipos, como está en la imagen, podría parecer un poco más sencillo, pero cuando tengo enlaces tipo espejo en un gabinete HDA de administración, esto se puede complicar un poco más. Y si son muchos enlaces, pues más vale que uno no se equivoque y de pronto alguien pida mal un cable troncal o pida mal algo que vamos a ver más adelantico, que es los pines de alineamiento. Generalmente esos cables ya vienen de fábrica. Entonces, eso, equivocarse, así sea de una forma muy sencilla como la polaridad, puede costar mucho tiempo y mucho dinero también, porque estos cables no son tan económicos, digámoslo así. Ahí es cuando aparecen estas tecnologías que básicamente nos permiten hacer los cambios de polaridad en primera medida en el campo. Entonces, yo puedo básicamente retirar el housing exterior, ¿sí? Y hacer un flip o voltear el key. El key es esa pequeña pestaña que está en la parte, digámoslo, inicialmente superior del conector, y me determina cuál de mis hilos es el número 1 y cuál es el número 12. Cuando yo giro el key, básicamente estoy cambiando la posición de estos hilos y estoy haciendo lo que se llama un cambio de key up a key down, o entre otras, puedo hacer un cambio de polaridades, digamos, entre método A, del cable en uno de sus extremos, o método B, digamos, en ambos de sus extremos, y lo puede hacer de forma muy sencilla en el campo. Entonces, simplemente teniendo en cuenta estos elementos, no necesito yo preocuparme demasiado en lo que tiene que ver con la selección del número de parte para estos cables. Eh, Ahora, resuelto el inconveniente de la polaridad. Ahora, ¿qué pasa con el cambio de género? Cuando estamos haciendo y migrando básicamente de estas
configuraciones en las que tenemos un cable troncal y cassettes. Y, por ejemplo, nos vamos a un enlace de 40 gigas donde nuestro conector de los equipos activos es un conector MPO. Ciertamente retiro los cassettes, coloco acopladores MPO, retiro los patch cords duplex y coloco patch cords MPO-MPO. Debo hacer un cambio de género en el cable troncal. Básicamente, ¿por qué? Cuando tengo cassettes, mi cable es hembra en ambos extremos, es decir, no tiene los pines de alineamiento. El cassette es el que los tiene, pero cuando elimino el cassette, yo no quiero que esos pines de alineamiento, que son delicados, estén en los patch cord de conexión a los equipos, porque se pueden dañar. Por tanto, los ubico en el cable troncal precisamente para protegerlos. Entonces debo hacer un cambio de género de conectores hembra a conectores macho de mi cable troncal cuando lo estoy reutilizando, que es la idea. Entonces, si yo no puedo hacer ese cambio, ciertamente tendría que eh, básicamente adquirir un nuevo cable troncal. O en el caso, cuando es una instalación nueva, si yo pidiera todos hembra, tanto los patch cords como el cable troncal, pues ciertamente no me van a comunicar. Entonces debe haber una forma de cambiarle lo que es el género en el campo. Ahí es cuando nuevamente podemos utilizar estas herramientas que existen. Básicamente es una herramienta de forma cilíndrica donde yo retiro el housing exterior y con la herramienta cilíndrica yo extraigo o retraigo los pines de alineamiento de mi conector. De esa manera, si los extraigo, mi conector pasa de ser hembra a macho y si lo retraigo, pasa de ser macho a hembra. Eso me facilita mucho lo que tiene que ver estas, digamos, cambios de género cuando migro de 10 a 40 o 100 o cuando estoy haciendo instalaciones de que no tenga que estar pendiente si este conector es hembra, que empate con el macho de aquí, este otro es hembra con el otro macho, sino que de cierta manera me despreocupo y los puedo pedir con estos conectores y allá en el campo los cambio como necesite. Entonces, ese es digamos, lo fundamental. Ahora, de todos estos métodos A, B y C que hay actualmente, hay un método bastante novedoso que es el método universal. Básicamente el truco aquí está en los cassettes. Los cassettes hacen la conexión interna de los hilos para corregir este tema, digamos, de la ubicación incorrecta del puerto. Entonces, los cassettes son los que hacen el trabajo. El cable troncal para esta configuración debe ser método B, con los key up en ambos extremos. Entonces, este es un ejemplo con el primer par de fibras y este es otro ejemplo con el segundo par de fibras. Cuando utilizo esta polaridad universal, la puedo utilizar tanto en conexiones monomodo como conexiones multimodo. Puedo utilizarla en bandejas o charolas de fibra óptica desde los 72 hilos hasta los 144 hilos en una U. Puedo utilizarlo, como les digo, todos los cassettes pueden ser iguales, el mismo, no importa la cantidad de saltos que estoy teniendo ni la ubicación de estos, por lo tanto, me facilita mucho el trabajo y lo único que tengo que estar pendiente es que los troncales sean método B para poderlo aplicar el truco. En resumen, podemos decir que la polaridad y el género en los enlaces de fibra óptica lo es todo. ¿Por qué? Porque siempre han sido un problema para diseñar, probar o solucionar esta infraestructura cuando estoy migrando a altas velocidades, pero existen en la actualidad tecnologías que permiten realizar esto en el campo, de cierta manera eliminando los riesgos operativos que están, digamos, implícitos en la solicitud de un cable preconectorizado. Eso también incluso a los elementos de logística permiten ahorrar inventarios, tener un menor número, digamos, de cables preconectorizados con una mayor flexibilidad para eso. Y
los métodos de polaridad universal con fibras ópticas dentro del centro de datos es uno de los métodos que está cogiendo mucho más fuerza, digámoslo así, en las instalaciones. Entonces, facilita mucho la tarea con lo que es la polaridad de los cassettes. Ahora, si estamos hablando de alta densidad, perdón, de alta velocidad en los centros de datos con muchas conexiones de fibra óptica, ciertamente vamos a tener que manejar una alta densidad de estos cables dentro de nuestro centro de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos unos mayores requerimientos de procesamiento de datos. Todo lo que se habla del Big Data, del IoT, de todos estos dispositivos que se conectan a la red, bueno, todo eso viene a caer en un centro de datos y requiere de unas mayores velocidades de conexión y unos mayores procesamiento de estos datos. Entonces, estos centros de datos deben maximizar la cantidad de equipo activo utilizado. Debo tener una mayor cantidad de transacciones por área, un mayor almacenamiento por área. Necesito ahorrar los costos de los bienes inmuebles, digamos en el caso de los centros de datos que son de colocation, por ejemplo, o de cloud. Y obviamente no voy a, en un centro de datos que ya existe, no voy a incrementar el tamaño del centro de datos para poder tener estos mayores requerimientos de procesamiento, sino que debo en el mismo footprint básicamente hacer un mayor trabajo. Entonces, estas soluciones de alta densidad en fibra óptica se vuelven cada vez más relevantes. En la actualidad, podemos tener hasta 144 hilos de fibra óptica en una unidad de rack cuando hablamos de conectores LC estándar, o si hacemos las conexiones con estos protocolos que utilizan conectores MPO, podemos llegar a tener hasta 864 hilos en una unidad de rack, lo cual es un volumen bastante importante de fibras ópticas. Lo más relevante acá es que ese número elevado de hilos se pueden administrar de forma escalable, flexible y de manera muy accesible, con facilidades en la instalación y en el mantenimiento, ¿sí? ¿A través de qué? A través de unas características que tienen las bandejas o charolas, digamos, en esta alta densidad. Ya vamos a ver que algo tiene que ver el perfil de los cassettes que se instalan allí, pero la charola como tal, yo también la puedo utilizar con, digamos, con la característica drop-in, que esa característica me permite extraer únicamente el par de cassettes si es un cassette, digamos, de 6 duplex, o puedo extraer un solo cassette de 12 duplex, como lo vamos a ver ahora. Lo extraigo únicamente lo que yo necesito para no estar tocando o interrumpiendo otros enlaces adyacentes. Esto también me permite a mí manejar de cierta manera una redundancia en la misma bandeja o charola. Podría tener enlaces que vengan de un gabinete en el costado izquierdo y otros de otro gabinete en el costado derecho. Mismo cuando estoy utilizando conexiones MPO. Y estos patch cords se pueden administrar de una forma muy sencilla con los administradores frontales de cable que traen estas bandejas. Entonces, es muy sencillo. Ahora, los cassettes ciertamente tienen unos perfiles, digámoslo así, estilo slim. Estos cassettes pueden venir en conexiones monomodo o multimodo, depende de lo que necesitemos, en anchos que típicamente son de 6 duplex o 12 duplex, o incluso hay otras versiones que también pueden pedir de 4 duplex, pero se sugieren cassettes de 12 duplex. ¿Por qué? Por una administración más sencilla, menor tiempo de instalación y menor costo. ¿Por qué? Aquí podemos ver en esta imagen el por qué. Aquí tenemos tanto las opciones para el mismo número de fibras ópticas, en este caso serían, en un ejemplo hipotético de 48 hilos, básicamente sería uno de los 3 niveles que tendrían las bandejas de alta densidad. Entonces, vemos claramente que si uso cassettes de 4 duplex, voy a tener 6 cassettes, 6 cables troncales que administrar, 6 veces tengo que hacer el trabajo. Y si uso cassettes de 12 duplex, voy a tener únicamente 2 cassettes. Puedo tener
cuatro cables, si estamos hablando de conexiones MPO de 12 hilos, y solamente dos veces que tengo que hacer el trabajo de instalación del casete. Entonces, podría decir que cuando tengo que hacer un mayor número de instalaciones, esto ya se vuelve relevante. Administrar esa cantidad de cables, por un lado, y tener básicamente la instalación mucho más rápida, e incluso puede ser un tema, digamos, de costos también asociados a la instalación. Entonces, por esa es la recomendación. Existen otros módulos, no solamente MPO ALC Duplex, sino que también puedo utilizarlos y son muy utilizados en los cuartos de entrada de servicios, los entrance facilities de los centros de datos, con lo que vienen a estos cassettes de empalme, que ya traen básicamente por dentro los pigtails. Pueden ser pigtails para 12 fibras tipo ribbon, o pueden ser para conexiones o fusiones sencillas de 250 micrómetros, como yo lo quiera. Usualmente se usan estos cassettes de pigtails en la mitad de un gabinete, lo que llegan del cableado de la calle, y los cassettes MPO LC para hacer la interconexión allí en el Entrance Facility y llevar los cables troncales hacia el área blanca del centro de datos. Puedo tener también estos paneles adaptadores de fibra MPO, como los que vemos en la imagen, para estas conexiones de alta velocidad. Entonces, son muchas las opciones que tenemos allí. Si yo quisiera únicamente aprovechar lo que es la alta densidad, pero no estoy tan preocupado por el tema de la redundancia o de administrar, no tengo mayor problema con mis patch cores, puedo utilizar estos paneles de alta densidad. Únicamente me dan el alta densidad. Yo puedo tener este riel removible que también está en las versiones, digamos, deslizables de la bandeja. Esta es una versión fija. Retiro el riel e instalo cassettes de mayor tamaño. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo, digamos, hacer si únicamente me interesa lo que es la cantidad de hilos. ¿Cómo voy a administrar toda ese gran volumen de fibra óptica que me empieza a aparecer dentro de mis gabinetes? Bueno, para eso básicamente puedo tener lo que son la bandeja posterior para soportar todos los cables troncales, para que ellos puedan descansar de forma adecuada, que yo pueda tener un fácil acceso a los cassettes, que pueda tener una administración del cableado hacia un costado a través de organizar estos enlaces adecuadamente en unos accesorios que tengan los gabinetes, para que no sea un problema de flujo de aire dentro de mis gabinetes. Y eso a la larga, además de verse estéticamente muy bien, lo más importante es que minimiza el riesgo de las interrupciones del servicio durante los max o movimientos, adiciones o cambios. Entonces, eso realmente impacta en lo que tiene que ver con el nivel de disponibilidad de un centro de datos. Ahora, si estamos hablando de conexiones de alta densidad de fibra óptica en las bandejas, pues también podemos hablar de lo que son en los patch cores. Entonces, en la actualidad se pueden utilizar o llegar a tener incluso soluciones de muy alta densidad. Estos patch cores se conocen como Uniboot Push-Pull, que me permiten ahorrar hasta un 40% de espacio comparado con cables, digamos, de patch cords convencionales. Básicamente los dos hilos de fibra óptica están en un diámetro muy pequeño. Facilita la inserción y la remoción de estos patch cords tanto en las bandejas o charolas de fibra óptica, como sobre todo en los equipos activos, que es donde generalmente hay más inconvenientes para retirar los patch cords. Lo puedo simplemente retirar oprimiéndolo de los extremos, de la parte superior, o con una herramienta adicional. Esto es lo que se llama la característica push-pull. Y algo bien importante es que si yo necesito también cambiar la polaridad de estos dos enlaces, nada más, lo puedo hacer en el campo. Entonces, ¿cómo lo hago? Básicamente a través de lo que se llama reverse polarity. Lo que hago es muy similar a la conexión MPO que les he hablado. Yo retiro el housing, ¿sí? Eh, Luego hago un giro en, digamos así, la cabeza del conector, esta parte azul. Luego nuevamente giro el housing
para que pueda hacer la conexión nuevamente, inserto la cabeza del conector en el housing y ya me fijo con estos colores blanco o negro de cuál es la polaridad que aparece. Entonces, inicialmente es una polaridad AB convencional. Puedo pasarla en uno de los extremos a una polaridad AA y corregir, digamos, la polaridad en el campo de forma muy sencilla. Entonces, esto es otra de las alternativas que se utilizan mucho en alta densidad. En resumen, podemos decir que la alta densidad en fibra óptica no es la excepción, sino que es la regla, es a lo cual nosotros nos tenemos que acostumbrar. Los requisitos actuales para niveles de densidad de fibra óptica van a ser cada vez más altos. Por eso necesitamos contar con una administración simplificada, de manera que las personas que están involucradas en estas actividades en los centros de datos, pues básicamente minimicen los tiempos de inactividad y eviten los errores involuntarios a la forma de hacer un mantenimiento, por ejemplo. ¿Sí? Es por eso que todos estos sistemas se deben también adaptar al ciclo de vida dinámico de los centros de datos, no solamente para las condiciones actuales, sino también futuras, y facilitando el servicio, la confiabilidad en la red y la facilidad de la implementación de estos volúmenes de fibra adentro de nuestros gabinetes. Ahora, estamos hablando de centros de datos, ¿sí? Conexiones preconectorizadas, MPO, la polaridad y demás. Pero la fibra óptica no solamente se centra en los centros de datos. Básicamente, también para nosotros es muy común tener estos enlaces de fibra óptica de backbone para interconectar dos espacios de comunicaciones en cualquier entorno, bien sea un entorno enterprise de oficinas, un campus universitario, un hospital, etcétera, etcétera. En general, la fibra óptica es el medio recomendado básicamente por su ancho de banda ilimitado, en el caso de las monomodo, que digamos, dependiendo de la distancia puede utilizar monomodo, puede utilizar multimodo, pero allí en estos enlaces de fibra óptica converge toda la información de los dispositivos de estas redes corporativas. Entonces, puedo tener las fibras ópticas dentro del edificio, intrabuilding, de uso de distribución, puedo tenerla para interbuilding, conexión de diferentes edificios en un campus. Generalmente esta va a ser de uso interior y exterior. Puedo llegar a las áreas de trabajo, puedo hacerlo a través de gabinetes de zona, en el techo o incluso en algunas tecnologías puedo llegar muy cerca del área de trabajo. Puedo utilizarlo en el cableado horizontal como interconexión o puede utilizarlo en el backbone de los campus o de los intercampus como cables de planta externa, por ejemplo. Entonces, esto también es muy común para todos nosotros. Ahora, tengo que conectorizar esos hilos en los extremos. Tengo varias formas. Puedo hacerlo con el método tradicional de pulido en campo y haciendo los ochos con las diferentes lijas. Eso puede ser económico, pero toma mucho tiempo y es muy propenso a errores. O puedo hacerlo por fusión, que digamos me da la menor pérdida, es bastante rápido y confiable, pero tiene un costo bastante elevado. Entonces, aquí es cuando aparecen las tecnologías como los conectores prepulidos. Básicamente el conector prepulido tiene un segmento de hilo de fibra óptica dentro de él que ya ha sido pulido en fábrica y al cual simplemente le inserto el hilo de fibra de mi cable por uno de los extremos, hago un proceso mecánico de giro y él básicamente me hace esta conexión entre el conector y el cable que yo estoy haciendo. Entonces, estos elementos prepulidos son mucho más rápidos y más confiables que hacerlo en campo y utilizan herramientas que no son tan costosas como una fusionadora que puede llegar a los varios miles de dólares. Entonces,
realmente cómo funcionan las herramientas. En primer lugar, las herramientas para estos conectores prepulidos lo que hacen es, puedo hacer una medición de la pérdida por inserción, la insertion loss de el conector, ¿sí? Y me la muestra al momento de hacer la conexión. Entonces, eso para alguien que está instalando la fibra óptica es algo en lo cual le va a dar cierta confianza de que realmente su trabajo está bien hecho, ¿sí? Eh, lo segundo es que si hay alguien que puede estar obviamente dirigiendo los trabajos, yo puedo hacer no solamente el registro de las pérdidas por inserción de cada uno de los conectores que se hicieron, sino que puedo también incorporarle información de la fecha, la hora, la ubicación del trabajo y información acerca del instalador e incluso pues obviamente de la herramienta que utilizó para ello. Todos esos datos se pueden enviar a través de la red y se pueden descargar estos datos para su análisis posterior. Si yo quiero hacer, básicamente necesito hacer un informe, tengo que presentárselo a alguien antes de hacer la certificación, y aquí es algo muy importante aclarar. Estas herramientas hacen lo que es la medición de la pérdida por inserción del conector, más no del canal completo. Es decir, debo yo de todas maneras hacer lo que es la certificación de mi canal como tal. Eso no es, eso no se, digamos que no se reemplaza, ¿sí? Simplemente que me garantiza que cuando vaya a hacer esa certificación, yo no vaya a tener mayores problemas que me pueden surgir. Entonces, eso es algo bien relevante. Ahora, ¿cuál es el truco? ¿Cómo funcionan estas herramientas? Básicamente lo que hacen es que a través de este cable, que está, muchas veces le llaman cables de lanzaderas, de launch cords o demás, este cable lo que hace es que la herramienta envía pulsos de luz hacia el conector. En la herramienta como tal hay una cámara, ¿sí? Esta cámara está tomando imágenes, aproximadamente 10 imágenes por segundos. Esto lo que hace es que cuando se envía el haz de luz, la luz escapa del conector, atraviesa la ranura en la herramienta, en la cámara interna, y básicamente lo que hace es que permite que la herramienta detecte cuando se ha insertado el conector, cuando se está ingresando el hilo de fibra óptica y cuando ya se puede hacer la conectorización. Entonces, esa es la forma en la que funcionan estas herramientas. Acá lo importante es que en las pantallas que tienen las herramientas, yo puedo ver automáticamente si me quedó bien o no me quedó tan bien mi conector. Entonces yo puedo ver en la pantalla cuál fue el nivel de pérdida por inserción. Yo puedo incluso eh, lograr hasta 0.1 dB. Es lo máximo que yo podría lograr ahí, pero es un nivel de atenuación bastante, de pérdida bastante bajo para eso. Ah, como les digo, estos elementos se pueden enviar en tiempo real. Si me quedó mal, puedo reutilizar al menos una vez más mi conector. Yo puedo también ajustar estos niveles a los cuales quiero que me defina cuál es el nivel máximo en el cual me va a pasar el conector. Entonces puedo establecer, si no me gustan, digamos, los puntos 75 dB típicos, puedo ajustarlo un poco menos y ser un poco más estrictos. Lo importante es que tengo todas esas alternativas. Y la herramienta va diciendo paso a paso el desarrollo de, digamos, de hacer mi proceso de conectorización, desde cargar el conector, insertar la fibra y efectuar el CAM, que es básicamente girar el conector para que al giro el conector atrapa el buffer de la fibra óptica e impide que se salga como tal el cable de fibra óptica y realiza la prueba. Entonces,
¿Cuáles son los valores que realmente aportan estos conectores prepulidos en una instalación típica, en un backbone de una compañía? Bueno, en primer lugar, integra instaladores de todos los niveles de habilidad. No es necesario que sea un completo experto en fibra óptica para poder hacer estos trabajos. Es muy sencillo, de forma, hay que tener, obviamente como todo, y estamos hablando de fibra óptica, hay que tener todas las precauciones y todos los detalles del caso, pero puedo lograr menores costos por los trabajos técnicos, ¿sí? Lograr los niveles de atenuación de mi canal, de velocidad de mi canal, de confiabilidad de mi canal de una forma mucho más económica. Puedo lograr reducir el tiempo de implementación de mis enlaces de backbone a través de terminaciones récord. Y para aquellos que trabajan en lo que tienen que ver con la instalación como tal, la conectorización como tal, pues van a tener que hacer menos viajes de regreso porque básicamente van a estar más seguros de que el trabajo que han hecho está bien y no al momento de certificarlo que vamos a tener problemas allí. Entonces, básicamente estos son los potenciales que tienen los conectores prepulidos en la fibra óptica empresarial. La analítica de datos también, puedo determinar cuál es el desempeño de los diferentes instaladores, puedo saber cuál es el trabajo más preciso al momento de licitar y puedo hacer una administración de los proyectos en sitio, ¿sí? Con estos elementos de información que me puede brindar esta herramienta. Entonces, básicamente estos son los dos aspectos principales, tanto en la fibra óptica en el centro de datos, cuando estamos manejando altas velocidades, ¿sí? Muy altas velocidades en realidad, y cómo podemos hacer también nuestras instalaciones de una forma mucho más costo efectiva en nuestros campus o en nuestros edificios, digamos, de entornos enterprise o de oficinas. Entonces, en este punto cedo la palabra a mi compañera Heidi para ver si tenemos algunas preguntas en el chat. Entonces, Heidi, te cedo la palabra. Muchas gracias, Vladimir. Voy a empezar con las preguntas. Nos pregunta una persona que llegó un poquito tarde a la conferencia si podríamos repetir sobre las soluciones que tenemos para altas densidades de fibra óptica. Claro que sí. Básicamente, cuando estamos hablando de fibra óptica en alta densidad, estamos hablando de 144 hilos en una unidad de rack cuando tenemos conectores LC o cuando tenemos conectores MPO, 864 hilos en una unidad de rack. Típicamente se manejan, depende de dónde vayan a estar ubicadas esas diferentes charolas o bandejas, pueden ir ubicadas en los gabinetes core. Generalmente allí se tiene un volumen muy grande, se pueden manejar bandejas de 2 o 4 unidades de rack, tal vez otras más pequeñas en otros gabinetes HDAs de una unidad de rack, pero en general eso es lo que hablamos. Estamos hablando de compactar ese enorme volumen de hilos en una unidad de rack. Y para ello necesitamos cassettes de bajo perfil, necesitamos bandejas que permitan administrar digamos que ese mayor volumen de conexiones y también patch cords que realmente tengan un perfil mucho más pequeño. Por eso se utilizan los patch cords Uniboot, tipo de inserción y retiro push-pull, para poder hacer esa conexión o desconexión mucho más sencillo, evitando que pueda tal vez afectar a otro enlace adyacente y con este bajo perfil en los diámetros de los cables, pues no saturar los organizadores, bien sea de los gabinetes o de nuestros racks abiertos. Entonces, esa es la premisa, ¿no? Manejar ese volumen de hilos. Nuestra siguiente pregunta sería, como Panduit, ¿en qué estado se encuentra en la fabricación de fibra M5? ¿Qué impacto tiene el mercado y exactamente dónde se emplearía? Bueno, como Panduit, nosotros proveemos soluciones también de fibras OM5, incluso soluciones, quienes han trabajado con nosotros conocen las fibras Signature Core, que básicamente no solamente corrigen la dispersión modal, sino la dispersión cromática que existen en las fibras, específicamente hablando de multimodo. Entonces,
podemos proveer esas soluciones sin ningún problema. Lo que generalmente hacemos es que cuando alguien quiere hacer una implementación de un gran volumen de este tipo, se puede comunicar con nosotros, se puede comunicar conmigo, con mis compañeros en México, Jorge Neyton o Eric Carmona. Nosotros realmente los estamos apoyando para ver cuál es la mejor implementación de fibra óptica que ustedes necesitan de acuerdo, digámoslo así, a su proyecto. Entonces, muchas veces no necesariamente tenemos que estar en OM5 o algunas veces OM4 es mejor o incluso OM4 Plus puede ser llegar a, o ser mejor. Recuerden que estas tecnologías de multiplexación por división de longitud de onda son viables en todos los entornos, a pesar de que OM5 está específicamente diseñada para eso, nos da mayor alcance, pero muchas veces, como les digo, hay otras cuestiones que se involucran ahí. Entonces, podemos proveer toda la solución y estamos, digamos, dispuestos para poderlos asesorar en todo lo que ustedes necesitan con este tema. Nos pregunta si los cables tienen certificaciones y si ya se encuentran disponibles en nuestros catálogos de productos. Sí, los cables eh, con estos conectores que permiten hacer los cambios de polaridad y género, en Panduit se conocen como los conectores PAN-MPO. De hecho, ya tienen un buen tiempo en nuestro catálogo y en la actualidad son básicamente el estándar de los cables de Panduit. Los pueden encontrar allí y pues tienen todo el tipo de, digamos, de certificación que necesiten, ¿no? Depende de qué tipo de certificación realmente están hablando. Para algunos países, certificaciones UL, certificaciones Anatel, bueno, etcétera, etcétera. Depende de cada país. Pero en general, eh, ya llevan un buen tiempo. Son soluciones muy maduras y las pueden encontrar fácilmente en nuestros catálogos. De hecho, si ustedes buscan los catálogos, se encuentran como soluciones QuickNet o soluciones HD Flex, ¿sí? Básicamente HD Flex es todo lo que tiene que ver con alta densidad y ustedes lo pueden ubicar así en nuestros catálogos, muy sencillo. Gracias. Nos preguntan, ¿los troncales de fibra siguen siendo del mismo diámetro o ya son más pequeños? Bueno, esta es una buena pregunta. Cuando se hacen estas interconexiones que son conocidas entre gabinetes como interracks o, o cuando le dicen espejos hacia algún otro gabinete, bueno, en general tiene muchos nombres, se suelen hacer, o mejor dicho, hay dos formas de hacerlo. Se pueden hacer con unos cables trunks, ¿sí? Así son denominados cable trunks, o con unos cables de interconexión, interconnection cables. La diferencia está en que mecánicamente los trunks, en primer lugar, pueden tener un mayor número de hilos. No solamente podemos estar hablando que tenemos 12 hilos, sino que podemos ir a 24, 48 o hasta 144 hilos en un cable troncal. Un cable troncal de 144 hilos va a tener 12 conectores MPO de 12 hilos cada uno. ¿Sí? Entonces yo puedo tender un mayor número de hilos en un solo cable de una forma compacta para ahorrar espacio en canalizaciones. ¿Sí? Los cables de interconexión típicamente están del orden de los 12 hilos. Ahora, si yo estoy nada más necesito 12 hilos, ¿sí? El cable troncal mecánicamente es de un diámetro mayor, digámoslo, en la mayoría de su cuerpo, salvo los breakouts en sus extremos. Esos breakouts son mucho más delgaditos, son tan delgaditos como un cable de interconexión y es básicamente para hacer esa conexión dentro del gabinete. Entonces, un cable troncal al tener un diámetro mayor es mecánicamente más resistente, ¿sí? Soporta mayor aplastamiento, digamos, del grupo de cables que vengan junto con él. Entonces, y básicamente los cables de interconexión son de uso dentro de los gabinetes. ¿Pueden usar patchcord de interconexión entre gabinetes? Lo pueden hacer, ¿cierto? Siempre y cuando garanticen que digamos, la protección mecánica de esos cables de interconexión
delgaditos, pues está, digámoslo, garantizada. La mejor recomendación que siempre hacemos es entre gabinetes, cables trunks y dentro de los gabinetes, cables de interconexión. Eso es típicamente lo que se hace. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿los adaptadores tipo A sirven para realizar acoplamientos entre cables MPO? Eh, sí, básicamente hay, podríamos decir que hay dos tipos de acopladores MPO. Hay unos que ustedes los pueden encontrar como tipo A y tipo B. Eso, ¿qué tiene que ver? Es básicamente la orientación del key, ¿sí? Que recibe el adaptador en ambos extremos. Entonces, cuando yo estoy haciendo conexiones, no sé, voy a decir algo, método A, ¿sí? En uno de los extremos, probablemente necesite un adaptador tipo A que me permita ah, insertar el key en una parte up y en otra parte down, ¿sí? Del adaptador para, digamos, manejar la polaridad, ¿sí? Entonces, eso lo puedo hacer o hay veces que no necesito hacer ese cambio entre esas interconexiones. Y por eso utilizo los tipo B, que son key up, ¿sí? En general, básicamente eso es lo que existen en paneles adaptadores. Ahora, como esto es un poco enredado, un poco complejo, el hacer estos enlaces precisamente eh, cables troncales, sobre todo cuando se están haciendo con estos adaptadores, cuál es key up, key down, qué tengo que hacer. Ahí también es la importancia de lo que hemos estado hablando, de poder cambiar la polaridad del cable de key up a key down cuando yo lo necesite para poder tener la polaridad adecuada. Entonces, es un conjunto de todo, ¿no? Pero lo importante es poder en el campo yo resolver ese problema y no pedir a fábrica otro cable que puede demorar mucho tiempo y costar varios o cientos de dólares y si son muchos enlaces, bueno, tengo un problema grande. Entonces, eso es las características que se tienen, ¿no? Hablando de fibra óptica en las instalaciones de redes empresariales, ¿qué tan recomendable es la implementación de tecnologías GPON? Bueno, nosotros como Panduit poseemos soluciones que son para redes PON. Digamos que GPON es una solución particular de las redes PON. Las redes PON son conocidas como Passive Optical Network, también le dicen POL, Passive Optical LAN. GPON es una particular, ¿no? Hay EPON, TEN-GPON y en general. Pero nosotros, a pesar de que en nuestro portafolio poseemos estas soluciones y de hecho tenemos muchos proyectos que hemos instalado con ellas, nosotros básicamente recomendamos que estén en ciertos ambientes, por decirlo así, donde los requerimientos de la conectividad de los usuarios es donde mejor se ajuste. Por ejemplo, en un hotel, ¿sí? Eh, o en un centro de convenciones o algo así similar, ¿sí? Entonces, no lo recomendamos mucho realmente para lo que tienen que ver un edificio corporativo como tal de oficinas, ¿sí? Muchas veces ahí intervienen otros factores, mayores anchos de banda, manejar los anchos de banda entre los diferentes usuarios. En un hospital necesito enviar imágenes de alta resolución, ¿sí? Es bien importante también acotar que yo puedo muchas veces lograr beneficios similares a los que las redes ópticas pasivas en temas de ahorro energético, de eficiencia energética, se mencionan. También lo puedo utilizar a través de arquitecturas de cableado por zona, con gabinetes de zona, y básicamente tengo un esquema idéntico a una red PON sin migrar a lo que tiene que ver con otras tecnologías que ya no son enteramente Ethernet. Digamos que incluso lo más importante cuando uno analiza una tecnología Ethernet versus una tecnología de estas de redes ópticas pasivas no está tanto en la infraestructura, porque la infraestructura es básicamente o puede ser casi que exactamente muy parecida, ¿sí? Sino que
el truco está en los equipos activos, ¿no? ¿Quién me va a dar soporte de eso? ¿Me tengo que capacitar o no? Eh, ¿Cómo voy a hacer, digamos, para irme o unir mi centro de datos donde no puedo aplicar estas tecnologías con mi red empresarial? Bueno, todas esas cuestiones. Entonces, digamos que por eso es que decimos que en ciertos ambientes no lo recomendamos, no hay problema, y en ambientes corporativos no tanto. Gracias. La siguiente pregunta sería, sé que la fibra óptica no puede transportar energía PoE, pero ¿puede haber un cable híbrido para el transporte de energía para el IoT? En la actualidad existen, digamos, desarrollos de estos cables híbridos, pero es bien importante entender incluso por qué se les llaman híbridos. Como tú mencionas, básicamente no puedo transportar electricidad o potencia por el haz de luz de un cable de fibra óptica. Entonces, lo que se hace es que se coloca un par de cables de cobre de forma paralela y se coloca todo en el mismo forro. Entonces, tengo un cable que es mitad fibra y mitad de un cable eléctrico convencional, pero todo en el mismo forro. A eso es lo que se le hace ya, digamos, mención con un cable híbrido. Obviamente, esos cables pues pueden transportar energía obviamente a través del par de cobre, el cable eléctrico. Tienen algunos requerimientos de atenuación, básicamente de los niveles de tensión que se pueden hacer, pero igual voy a necesitar elementos ópticos también en los extremos y muchas veces no es necesario. En la actualidad, digamos, podría yo alcanzar o puedo yo alcanzar, de hecho, longitudes de hasta 600 metros en cobre, en el cobre que nosotros conocemos, un 6, un 6A, puedo yo enviar una señal de potencia a través del cable de datos hasta 610 metros con PoE extenders. Entonces, de esa manera, no necesito yo elementos ópticos en ambos extremos, ¿sí? Me voy a mi elemento más convencional de conexión en cobre y estoy alcanzando grandes velocidades, perdón, grandes distancias para poder interconectar estos dispositivos de IoT. Muchas veces pueden ser, o el uso más común es sirenas o cámaras IP o estas cuestiones. Entonces hay alternativas, digamos, mucho más costo efectivas que los cables de fibra híbridos, ¿no? Estos PO extenders son una de esas alternativas. Gracias. Nos preguntan, normalmente los patch cords LC-LC se conocen como inversión de polaridad al intercambiar la transmisión con la recepción en uno de los extremos. Los patch cord LC Unibots Push-Pull sirven para realizar esa tarea de forma más sencilla. ¿Podrían aclarar la ventaja de la utilización de estos patch cords? Sí, digamos que los Uniboot es el nivel más alto en lo que tiene que ver con el manejo de los cables de parcheo de alta densidad. Básicamente hay tres niveles. El nivel básico son los cables de parcheo LC-LC convencionales, ¿cierto? A los cuales hay que oprimir la pestaña para retirarlo. Muchas veces esos patch cords ya son típicamente, o lo más común, es que sean AB. Entonces, que hacen esa inversión de transmisión y recepción en uno de sus extremos para que no tengamos digamos, ningún inconveniente. De hecho, eso es lo más convencional, como la imagen que vimos, un patch core típico es AB, ¿sí? En ambos extremos. Ahora, si yo necesito cambiar la polaridad en alguno de esos extremos, puedo utilizar en Panduit, los van a encontrar como patch core push-pull, ¿sí? Los push-pull convencionales son de alta densidad, permiten hacer ese cambio, pero puedo irme al nivel más alto que son los Uniboot. Entonces, los Uniboot son también de alta densidad, son mucho más delgados que los push-pull convencionales y que los patch cords convencionales. Entonces, no saturo los organizadores ni las bandejas
de alta densidad ni los organizadores dentro de los gabinetes y permito hacer esa inversión, como les mostré, girando el conector, girando el housing, puedo cambiar en uno de los extremos de AB hacia AA y arreglar la polaridad tal cual como yo necesite. Entonces, Uniboot es lo más adecuado para altas densidades, ¿sí? El menor footprint y la facilidad de hacer el cambio de polaridad y obviamente de retirar o de insertar este patch cord en un equipo a través de sus características push-pull que simplemente con la bota, con el cuerpo del conector y no con la pestaña, eh, digamos que puede hacer esa operación de una forma mucho más segura y más sencilla. Nos preguntan, un segundo. Por el hecho de cambiar la atenuación con la que quiero pasar el conector, ¿qué afectación presenta para la certificación del canal? Básicamente el hecho de cambiar lo que se llama umbral o threshold eh, de la herramienta es para ser un poquito más exigente, ¿sí? La idea es que no me vaya por encima de los niveles de los estándares, sino que puedo ser un poco más exigente conmigo mismo e irme un poco más abajo. Entonces puedo decir, no quiero, digamos, que mi límite sea 0.75 dB, sino que sea un poco menos, sea, no sé, 0.6 lo que realmente determine, ¿sí? O puede ser un poco menos. Eso lo que me hace es que mis conexiones o mis conectorizaciones, más bien, estén en un rango de nivel de pérdida por inserción mucho menor, ¿sí? Idealmente podría estar en el orden de 0.1 hasta 0.35, ¿sí? Si yo quisiera ser muy exigente, yo podría hacer que mi nivel sea de 0.35 y que todos los conectores que yo haga estén por debajo de ese nivel. Eso ya, la razón fundamental es para alcanzar lo que es la atenuación de todo el canal que yo necesite, y eso depende de la velocidad y de la distancia de ese canal, digamos, de asegurarme que no vaya a tener ningún inconveniente, ¿sí? Esa es la ventaja de poder mover esos umbrales o esos thresholds en la herramienta, ser más exigente hasta donde yo necesite. Nos preguntan, ¿por qué se le dice BW ilimitado para el backbone? Bueno, básicamente eso hace referencia con las fibras ópticas monomodo, ¿sí? Las fibras ópticas multimodo, su ancho de banda típico está en el orden de 4.700 megahertz en lo que tiene que ver con 850 nanómetros, ¿sí? Mientras que el ancho de banda teórico de una fibra monomodo es ilimitado, por eso es que se habla de eso. Entonces, eso lo pueden encontrar incluso en los estándares de la TIA, la 568.3D y demás. Pero es nada más, digamos, por eso, ¿no? En teoría, es una gran autopista, muy gran autopista que yo puedo enviar información. Por eso es que eh, estos saltos de velocidades de 10, 40, 100, 400 y de hecho ya se están haciendo, ya hay desarrollos a 800 y hasta 1.2 teras de velocidad, lo cual es un montón, pueden trabajar sobre la misma infraestructura, ¿no? Sobre todo en monomodo, en centros de datos muy grandes o de hiperescala, la fibra monomodo está siendo muy utilizada por un tema también de distancias. Entonces, básicamente es por eso que hablamos de que el ancho de banda es ilimitado. ¿No? Tenemos una última pregunta que dice, la premisa de los conectores prepulidos es utilizar la menor cantidad de herramientas especializadas. Si es una estimación, ¿qué diferencia tenemos con los VLF? Los BLFs nos permiten detectar fallas, es decir, los BLFs son principalmente una herramienta de troubleshooting, ¿sí? Cuando yo tengo un enlace que no me está habiendo conectividad, lo primero que necesito saber es si la fibra óptica está rota en alguno de los extremos, ¿sí? ¿Cómo hago para eso? Lo más sencillo es a través de un BFL.
¿sí? Visual Fault Locator. Entonces, inyecto luz por uno de los extremos y espero que por el otro extremo que yo deseo realmente aparezca. Incluso cuando se hacen instalaciones con fibras preconectorizadas MPO y hay problemas de polaridad, ¿sí? Y necesitan ajustar la polaridad, lo pueden hacer con estas herramientas BFL para ver en dónde está saliendo el haz de luz, ¿sí? Pero es una herramienta de troubleshooting, así como por ejemplo un OTDR. Pero las herramientas de los conectores prepulidos es una herramienta para la conectorización. Es decir, necesito yo hacerla en el momento que estoy haciendo la instalación, ¿sí? Por eso sus dos propósitos son distintos, ¿de acuerdo? Eso sería. Gracias. Agradecemos la asistencia de todos ustedes. Por favor, si tienen alguna otra duda o pregunta o requieren alguna asesoría con algún proyecto, pueden escribirnos al correo que ahorita les presentó Vladimir o al correo que se encuentra aquí, ya sea en nuestras redes sociales o mediante nuestra página de internet. Muchos nos han solicitado la presentación. Esta es una grabación que se les envía, tal vez el correo les va a llegar hoy por la tarde o mañana a primera hora. Y bueno, pues también tenemos el sitio On Demand, que también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Pues muchas gracias. Esta es nuestra última conferencia para 2019. Esperamos contar nuevamente su apoyo y con su presencia para el 2020. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en 2020. Felices Nos fiestas. vemos. Felices fiestas. Hasta luego.